Y ya regresamos, ya lo sabe usted que a esta hora del día tenemos mesa de análisis con Ana Luisa García, como cada martes. Ana Luisa, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias a ti y muy buenos días a todos, a toda tu audiencia. Gracias, Ana Luisa. Y bueno, pues hoy vamos a poner un tema, siempre hablamos por lo regular de política, hablamos sí, bueno, por lo regular tocamos temas políticos con Ana Luisa García, pero hoy queremos tocar un tema precisamente acorde a esta época, a lo que es la celebración del Día de Muertos. ¿Quién no ha escuchado hablar de la Catrina? Prácticamente vemos inundado todos los supermercados, o en México, ¿no? Sobre todo en lugares típicos, hablando y preparándose precisamente para el Día de Muertos, Ana Luisa. Así es, aquí también en la capital, ya desde hace más de una semana, ¿verdad? Empezó a saturarse el mercado de artículos propios para esta festividad. 3 días, pero desde antes ya lo empezamos a conmemorar. Fíjate, esto de la Catrina, ¿no? Que nace de una caricatura de Posadas, de un dibujo de Posadas. Y bueno, adquiere gran popularidad en su momento y además que tanta que llega hasta nuestros días. Sin embargo, las festividades que hoy se realizan en la Ciudad de México, también en Puebla, en un desfile de catrinas donde las muchachas se disfrazan y lucen muy elegantes, prácticamente tiene poco tiempo de haberse instituido. ¿Y por qué? A raíz de una película de James Bond donde montan ahí una festividad precisamente y entonces dicen, pues de verdad nosotros debemos de hacer esa... Los extranjeros vinieron a dar la idea. Sí, es que nosotros realmente no logramos o no valoramos lo que tenemos. Fíjate, te platicaba yo fuera del aire que me tocó en un viaje en Montreal, Canadá, ver cómo festejan el Día de Muertos. Y esto llega por los mexicanos, porque son muchos los mexicanos que van a trabajar allá en el campo. Montan sus altares, también de 7 pisos, con el papel de color, solo que acordes a lo que tienen, lo adornan con calabazas y brujitas, y de estas cuestiones que son como las que utilizamos en Navidad, ¿verdad? Que se abren, que vienen plegadas y se abren en una forma de color naranja, en color morado, en fin. Y bueno, eso lo vi por una parte. Y por otra parte, tienen también un desfile que yo le llamé un desfile trético, no sé cómo se llamará, tétrico, perdón. Porque las gentes se disfrazan de Frankenstein, de brujas, de monstruos, y desfilan en esa calle donde hay cafés que tienen partes abiertas donde la gente se sienta para estar viendo pasar los vehículos, pues en este caso ven el desfile, y todos pasan frente a un templete que se ha vestido precisamente a propósito de cuestiones tétricas, telarañas y acorde a la época, brujas, etcétera. Y hay un grupo de música, también la música con acordes tétricos. Y bueno, hay un jurado que está observando a todos los paseantes y luego se califican y se premian los mejores disfraces. Pero todo esto en el Día de Muertos. Día de Muertos. Es uno de los atractivos turísticos de Montreal, Canadá. Y ahora estamos viendo que en México, en Jalisco, en un pueblo que se llama Zapotlanejo, acaban de montar una Catrina de 20 metros de altura, que desde luego pues es una cosa espectacular. Y dicen ellos, hicieron un video que lo están promocionando, desde luego con fines turísticos, y dice, la Catrina más alta del mundo. ¿Por qué del mundo y no del país? Pues porque ya la Catrina es internacional. Así es. Ya James Bond nos hizo el favor de proyectarla y de ahí, pues además, obviamente... también películas, Sí. También se han hecho películas que han rebasado
fronteras. Y la Catrina, bueno, pues la Catrina es el ícono, es la figura representativa precisamente de la calavera, porque tú bien citabas el ejemplo de Canadá, pero yo también leía que en Francia, por ejemplo, también en otros países también se hace o se coloca un altar de muertos. Por ello es que, bueno, ahora lo decíamos o lo señalabas tú, ¿no? La Catrina más alta del mundo o más grande del mundo. Sí, porque ocurre lo que a raíz de esto se van a generar otras. Así es, a través por de lo la pronto es la publicidad, más de las alta del películas. ¿Y en México qué tanta importancia le damos? Pues porque yo creo sí, que ya lo están tomando otros países. Yo creo que pero, ahora, por ejemplo, nosotros, ahora sí, y lo están tomando sobre todo como un incentivo turístico. Sí, hay que decirlo, ¿no? Porque hay estados del país donde estas festividades no tienen importancia y precisamente Tamaulipas es una de las que, quizá por su cercanía con la frontera, el desprendimiento con el centro del país, no lo vean tanto, ¿verdad? Como en Oaxaca, como en Veracruz, incluso en Guerrero. También porque Guerrero tiene raíces de sus ancestros, ¿verdad? O sea, fueron puntos que estuvieron poblados antes de la llegada de los españoles. Y a mí me tocó también visitar ahí un pueblo que se llama Apipilulco, municipio de Cocula, en Guerrero. Y también tienen ahí una cuestión de tradición, pero tan tremenda de sus gentes, que eso es lo que nos falta a nosotros, ¿no? Que no solamente sea un atractivo turístico, sino realmente porque lo sienten. Es un pueblo prácticamente fantasma, porque casi todos se fueron a trabajar al otro lado, al lado americano. Pero las fechas en que regresan es en la de los muertos. No tanto en Navidad, ellos me cuentan, ni fin de año, no, la festividad de los muertos. Ellos vienen para venir a honrar a sus muertos. No hay casa que no tenga un altar de muertos y es tan grande ese altar como sus recursos. Dice, a veces es toda la sala. Sí, hay personas que cuando tienen el cabo de año, o sea, al año de muerto, y que nada más tienen un cuartito que es donde viven, sacan todas sus cosas y ahí montan un gran altar. O sea, es una cosa realmente muy especial. Y se hace en la noche un recorrido donde las familias visitan, todas las familias, te estoy diciendo, padres, hijos, abuelos, van visitando los diferentes altares y sobre todo aquellos que son recientes de 2 meses después, porque esa es otra circunstancia. Los muertos, dicen, no regresan enseguida, hasta los 48 días. Si el muerto murió 15 días antes o un mes antes del Día de Muertos, no le hacen altar, sino hasta el año, después de un año, ¿no? Entonces se recorren esos altares para visitar a las familias que recientemente perdieron a su ser querido y además hay otro detalle, esas familias todas tienen un obsequio que a veces es de acuerdo con sus posibilidades. O sea, desde un caramelo hasta una carpeta tejida a mano. Y ahí los ponen en una mesita y dice solo para mujeres. Otras dicen para todos. Otras dicen para niños, nada más, ¿no? Pero te vas con un pequeño recuerdo. Y normalmente es alguna artesanía, algo hecho con sus propias manos. Lo decíamos, son tradiciones muy, muy arraigadas en el centro, en el sur del país. Sin embargo, no en la zona norte, del país, en este caso Tamaulipas. Pero las escuelas ahora lo han fomentado, ¿no? En las escuelas primarias están enseñando a los niños a que eso en algún lugar lo festejan, ¿verdad? Y ellos también hacen sus altares y bueno que rescaten esa tradición. Pero realmente, Ana Luisa, ¿cumples con la actividad escolar? ¿O cumples con la tarea de escuela? Pero sigue todavía muy arraigada la cuestión de los Estados Unidos, como es la Noche de Brujas. Ah, sí, claro. Digo, a pesar de que se esté fomentando en la escuela y que se lleva a cabo las actividades, también es cierto que todavía le hace falta más ese trabajo para poder, pues también enraizarlo como en el resto de los Sí, pero fíjate, en el caso de la actividad de brujas, los pequeños salen a pedir, a obtener algo. Y el caso que te narraba yo, por ejemplo, de Apipilulco, es la ofrenda. También es la ofrenda, pero además hay otro detalle. Todos los que tienen altar hornean y lo hacen los hombres. Si tú los visitas a la hora que tú quieras, mañana, tarde, noche, antes, no vas precisamente a ver el altar, sino los vas a visitar, todos te tienen tu pan.
¿verdad? Esa es la cuestión de la ofrenda, ¿no? Y entonces los niños prefieren el Día de Brujas porque van a obtener un dulce o van a obtener dinero, ¿no? Y en cambio, en el caso de los altares de muertos y de estas festividades, pues no. Pero sin embargo, yo me tocó en suerte estar en un paseo de Catrinas en el caso de Puebla, y yo vi que los niños lo disfrutaron mucho. Sí. ¿Sí? Sí, también disfrutan esas partes de la actividad del Día de Muertos, que todo tiene su significado, ¿eh? Al momento Claro. de elaborar un altar de muerto, que son por varios niveles o pisos, 7. como les quieras nombrar, sí, todos tienen un significado. Todo tiene un significado. Así es. ¿Sí? Tiene su chiste. Así es. Y decíamos, esto se ha ido fomentando en las escuelas, sobre todo en las escuelas de educación básica. Sin embargo, sí, la ubicación de Tamaulipas, pues sí, está más influida o más arraigado el tema de los Estados Unidos, como es la Noche de Brujas. ¿Qué es lo que hace falta por hacer en Tamaulipas en esa materia? Pues yo creo que buscarle un atractivo que incentive a los niños, que el por qué les interese, ¿no? Y que puedan ser más participativos, porque en este caso para montar un altar, pues yo creo que hacen concurso de altares, ¿no? Entonces, yo creo que por grupos hacen un altar y ahí se ve cuál es el mejor, pero también de esa manera los niños aprenden la costumbre, o sea, ¿qué es el altar? Que se montan ofrendas de lo que aquel personaje, abuelito, o a veces utilizan a un elemento de la historia. Yo he visto pues, a Zapata, a Madero, etcétera, ¿verdad? Y aunque de ahí no sabemos mucho qué les gustaba, pero al abuelito sí le ponen su puro, o hasta su caballito de tequila, o su pan, etcétera, ¿verdad? Y de esa manera pues las nuevas generaciones van aprendiendo lo que es el altar. Eso decíamos en las escuelas, pero ¿qué tan involucradas están las instituciones? Pues las instituciones también están haciendo sus altares, pero yo creo que hay mucha frialdad, ¿no? Lo hacen más que nada como por cumplir un... Así es, al cuarto para la una o un día antes, pero se andan apurados en las diferentes dependencias, ¿no? De los 3 niveles de gobierno, apurados instalando su altar de muertos. Sí, el PRI ya ves que le pone su altar aquí a Rodolfo Torre. Últimamente pues ya no, ¿verdad? Pero antes o en Secretaría de Salud también hacen un altar al doctor Rodolfo, y así podremos ir citando, pero poco a poco también han dejado de participar las instituciones en este tipo de celebraciones mexicanas. Pues la realidad es que en general la sociedad está cambiando, ¿no? Está desprendiéndose de muchas cuestiones que son pues más emocionales, emotivas, etcétera, ya se está arrancando de su estilo de vida. ¿Al grado de hasta olvidarse de su los estilo muertos, de de vida. sus propios muertos? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero yo creo que sí, porque sí hay abandono en los cementerios, ¿no? Sí. Sí, yo pienso que sí hay bastante abandono. Tampoco no hay dinero, ¿verdad? Yo recuerdo, yo recuerdo en mi familia, al menos en mi familia, nosotros todos los domingos íbamos al cementerio a llevarle flores a mis abuelitos. Pero yo creo que hoy una familia, no todo el mundo tiene recursos. No, Elisa, a lo mejor en la casa le ponen una flor. Pero el Día de Muertos, más de 10 personas andan buscando la tumba. No saben ni dónde está. No saben ni dónde está su familia. Sí, por eso no van. Es en serio, ¿eh? No saben ni siquiera dónde está. Andan buscando, o hay una fila en el área de administración, precisamente porque recuerdan que hace 2-3 años estuvieron. Y además, ahora pues ya se usa la cuestión de las cenizas, y con el pretexto de que a él le gustaba el mar o le gustaba la sierra, pues ahí se esparcen y ya, ¿dónde quedó? Sabrá Dios, lo que el viento se llevó. Te vas olvidando hasta esa parte, ¿no? Sí. Es en serio, se van olvidando hasta de los muertos, lo decíamos hace yo creo que, por ejemplo, en este caso, la cuestión de lo de las urnas en los cementerios, empezando por los municipales, porque la clase acomodada, pues los tienen sus urnas en criptas o en la iglesia, etcétera, ¿verdad? Deben de crearse nichos. Además, eso sería mucho más económico, ¿no? El que tengan un lugar donde quedan las cenizas de sus familiares. Sí, definitivamente estoy de acuerdo. Pero pues todo empieza con el desprendimiento en vida. El abuelo, la mamá, estábamos diciendo en otros programas, los abandonan. Imagínate si no van a abandonar las cenizas o la tumba. Con el pretexto dices de que le gustaba el mar o de que le gustaba la montaña, pues va así. Y allá va.
Sí, van a dar las cenizas. Lo cierto es que, bueno, decíamos, este tema que hoy ponemos es sobre la mesa y que, bueno, salimos un poquito de los temas de siempre, que son los temas de la política. Tocamos ese tema precisamente por la situación, ¿no?, de las Catrinas, de cómo se ha internacionalizado el tema del Día de Muertos, así como la Noche de Brujas, también, no solamente en los Estados Unidos, sino que se fue internacionalizando también la tradición mexicana. Dicen que los mexicanos somos los únicos que festejamos el Día de Muertos o que nos reímos incluso de la muerte. Sí, por las calaveras, ¿no? Así es. Bueno, pues hoy esa tradición mexicana también pues ya está agarrando, o sea, está ya internacionalizando. Decíamos el caso de Canadá, decíamos también en el caso de Francia, por ello es que hoy se hace en México la Catrina más alta del mundo. Sí, porque son los mismos mexicanos, los mexicanos que se van a vivir a esos países y son los que llevan esa costumbre y además en tierra fértil, porque a los extranjeros sí les llama la atención todo eso. Sí, claro. Es para nosotros no. Para ellos es una novedad y para nosotros no. Poco a poco lo hemos ido olvidando. Y le decíamos, estamos en el mismo país y vemos la diferencia. Precisamente lo que se hace en el centro, en el sur del país, muy arraigada la tradición del Día de Muertos, y sin embargo, en el norte de México, del país, caso concreto, Tamaulipas, bueno, pues aquí no es tan arraigado. Se cumple con la celebración o la festividad del Día de Muertos, pero prácticamente como una tarea escolar, como una actividad en el plantel educativo, más no se va más allá. En casa realmente no se tiene ese altar de muertos. Influye más la cuestión de los Estados Unidos, la Noche de Brujas. Pues así es esto y nos regresa, ¿no? Así como decíamos hace un momento con la película de James Bond, lo toman ellos y entonces lo difunden y lo volvemos a tomar nosotros. Así es. Bueno, vamos a una pausa, si te parece, Ana Luisa García, pero regresamos para seguir hablando más de este tema. Volvemos. Hazlo siempre ahorrando con precios bajos. Hazlo con H-E-B. Cilantro en manojo, $5.95 la pieza. Lechuga romana, $10.95 la pieza. Zanahoria, $14.95 el kilo. Y aguacatito en Maya Season Select, $22.95 la pieza. Vigencia el lunes 4 de noviembre. En tienda o en línea, hazlo con H-E-B. Lo mejor todos los días. Sí, a veces sientes que no hay salida. Que nadie te oye. Ni te ve, ni le importa si estás triste o enojado. O a lo mejor no quieres decir nada. Porque no sabes qué te está pasando. Pero siempre hay opciones. Si necesitas ayuda, búscanos. @línea_de_la vida en Twitter o la línea de la vida en Messenger de Facebook. Aquí te escuchamos cualquier día, a cualquier hora. Juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Escucha mi silencio. Escucha mi mirada. Escucha mi habitación. Escucha mis manos. Escucha mis horarios. Escucha todo lo que no te dicen con palabras. Si ves que algo ha cambiado, siéntate con ellos. Dialoga y demuéstrales que estás ahí para ayudarlos. Construyamos juntos un país de paz y sin adicciones. Juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. En Gasolinera SG te ofrecemos el servicio de primera, gasolinas Magna, Premium, Diesel, aceites, además revisión de niveles de aditivos y presión de llantas. Con la mejor atención y calidad, visítanos en Carretera Nacional 85 vía Corta Tampico, kilómetro 64+700, Ejido San Juan y El Ranchito. Amplio estacionamiento y tienda de conveniencia. Abierto las 24 horas todos los días del año. Listos para ofrecerte un servicio rápido y de más alta calidad. Llena el tanque de tu vehículo con la confianza y garantía de Gasolinera SG. Servicio a otro nivel. Ya regresamos a esta mesa de análisis el día de hoy platicando acerca de
pues de la próxima celebración del Día de Muertos. Lo decíamos hace unos instantes, la zona norte del país y en particular Tamaulipas, pues no existe esa costumbre de celebrar el Día de Muertos, o al menos no está tan arraigada. Curiosamente, dentro del mismo país, pero comparado con otras zonas donde sí se celebra el Día de Muertos. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Decíamos, es cierto que influye la tradición de los Estados Unidos, pero ¿qué es lo que hacen las autoridades? Por ejemplo, el área de cultura, ¿qué es lo que está haciendo precisamente para seguirlo fomentando? Sí, yo creo que esto es algo que le compete directamente, ¿verdad?, a las instituciones de cultura, la del Estado, la de los municipios. Así es. El tratar de conservar esto, y además de conservar y de explicarlo a las nuevas generaciones, ¿no? O sea, ¿qué significa la cuestión del altar? Porque pensamos, o la tradición es que se supone que ellos regresan la noche de muertos a ver el altar, si le pusieron lo que a ellos les gustaba, su alimento, su fruta, su verdura, sus dulces, en fin, lo que a ellos les gustaba, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es precisamente esta tradición, verdad? Eso sería lo importante para ahora, para conservarlo en las próximas generaciones. Ahora, realmente yo siento que es prácticamente una política comercial. Decíamos en el caso de la Catrina lo turístico, y en el caso de la cuestión de los productos propios de la época, o sea, el pan, las calaveritas, las calabazas para que los niños vayan a pedir en la noche de brujas, las figuritas de bruja para que también las lleven mostrando en el día que van a tocar puertas en los supers. Yo creo que si los supers no tuviesen esos productos en la mera puerta, en la mera entrada de cualquier súper te encuentras todo eso, yo creo que iba a pasar desapercibido para nosotros. ¿A ese grado? ¿A este grado? ¿A ese grado, lo crees? Yo creo que sí, a ese grado. Sí, entonces sí es importante que las instituciones dedicadas al fomento de la cultura tengan un capítulo especial para este tema. A mí me llama la atención que hay un historiador y antropólogo en el centro del país que decía que cómo era posible que sobre todo la zona norte del país, que no exista ninguna costumbre de celebrar el Día de Muertos, que es una zona llena de violencia y de crímenes. Y le llamaba la atención precisamente que no se celebrara el día de Muertos. Bueno, pues las cuestiones de violencia, lo único que ha sucedido es que ha incrementado el número de decesos, el número de fallecimientos, ¿verdad? Pero eso no fomenta nuestro fervor hacia la festividad. Así Son es. dos cosas totalmente distintas, sí. Sin embargo, me llama la atención que los historiadores te decían el centro del país. Yo creo que si esto ocurriera, bueno, y yo creo que de hecho sí ocurre, porque sí está pasando, desgraciadamente está permeando esta situación de violencia en todo el país. Yo creo que esto visto en estos estados, por ejemplo, de Guerrero, que es uno de los que también tiene violencia, ¿verdad? Sí, en grandes niveles. Pues ahí también sí se practica mucho este tipo de homenajes, de rituales. Lo cierto es que son tradiciones mexicanas que sí deberían de fomentarse, que sí deberían de llevarse a cabo, lo decíamos, en todo el país. Finalmente somos parte de México, más allá de celebrar las tradiciones de los Estados Unidos y más allá de que sin escuela también platicarlo con nuestros hijos y fomentarlo precisamente en el hogar para esta celebración y explicar precisamente por qué la celebración del Día de Muertos y no exactamente influidos por películas como lo mencionabas, porque ahorita que está la famosa película de Coco, que ya es vieja, la retoman cada año en el marco del Día de Muertos, o esta película que mencionabas, que tienen que salir las tradiciones de México y que las adopten en el extranjero para que realmente el mexicano pueda vuelva a retomar. Exactamente. Así es. Eso es lo que llama la atención. Y bueno, en el parte de la Dirección de Cultura, en los diferentes niveles, también hacer la parte que les corresponde. Así es. Bueno, en México sí, en Bellas Artes y todo eso, montan este tipo de cosas, ¿eh? Y te voy a decir que, por ejemplo, el caso de esto de la Catrina, yo creo que lo que más ha gustado es el atuendo. Es que son vestidos muy bonitos.
O sea, también esa es otra circunstancia, la economía. Se necesita dinero. Y se desarrollan ¿en dónde? Pues en lugares turísticos, porque es un atractivo turístico. El caso de Puebla, el caso de la Ciudad de México, le invierten, porque yo me supongo que independientemente del ciudadano común que se anime a vestirse de Catrina y que sabe lo que cuesta, los mismos comercios han financiado estos atuendos, porque son atuendos lujosos, atuendos muy bonitos. ¿Sí? Y para usarlo una sola vez y ya, pues es difícil, ¿no? Sí, la cuestión son vestidos largos, con muchos solanes, o sea, como es la Catrina, ¿no? Bueno, pues ya está, lo decíamos, este tema que abordamos es precisamente porque está a la vuelta de la esquina la celebración del Día de Muerto y que esto nos lleva a la reflexión, ¿no? A retomar esas raíces mexicanas, esas tradiciones mexicanas. Claro, y también lo familiar, pensar que ese día vienen nuestros muertos, ¿sí? Recordarlos, sí, honrarlos. Claro. Así es, y no olvidarnos de ellos, porque existe mucho despego también en ese tema. Gracias, Ana Luisa García. No, al contrario, gracias a ti y a tu audiencia. Gracias, como siempre, de compartir los micrófonos. Un gusto compartir los micrófonos contigo. Ya nos vamos, ya se nos terminó el tiempo. Gracias también a usted por escucharnos, por sintonizarnos. Ya nos vamos, gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y, por supuesto, gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.